Guardame un segundito, Mario, porque comienza la conferencia de prensa allí de los ministros Dante Sica y Guillermo Dietrich. Martín de Atale de Infobae. Queríamos preguntarle concretamente si en la reunión ahora de gabinete se evaluó concretamente convocar a la oposición para evaluar un programa o algún plan alternativo o algún esquema para enfrentar esta crisis que está viviendo la Argentina, esta situación económica que estamos transitando en estas horas, y preguntar por qué dentro de las medidas económicas no se tomó ninguna medida respecto del tema del dólar, que hoy cerró también en alza, y es un tema de preocupación para los argentinos porque esto impacta abiertamente en la inflación y en los salarios, obviamente, de los argentinos. La primera. Bueno, buenas tardes. Como ustedes saben, el presidente Mauricio Macri se puso en contacto con todos los candidatos a presidente para la próxima elección que hay a fin de octubre. Hace un rato conversó con el candidato Alberto Fernández, como él comunicó en sus tweets. Fue una conversación constructiva en la cual recibió un mensaje del candidato Fernández respecto a la necesidad de generar condiciones de calma en los mercados frente a un eventual cambio de gobierno. Esto claramente es muy importante. Creo que es bastante claro el cambio de condiciones que hubo a partir de la elección del domingo y la repercusión que esto tuvo en los mercados. Y frente a ello, cualquier señal de los candidatos en general, pero Alberto Fernández en particular, va a ayudar mucho a que se tranquilice la situación económica, en la cual también el gobierno está actuando con mucha responsabilidad, y frente a eso hemos tomado medidas como las que se anunciaron hoy a la mañana, llevando medidas para millones de argentinos, desde jubilados, de personas asalariadas, de personas en relación de dependencia, a las pymes, a quienes estudian, y ese es el trabajo que estamos haciendo todos los días en nuestro lugar de trabajo frente al gobierno de nuestro país. Ministro, con lo del dólar, perdón. No, porque digo, en las medidas no está el tema del dólar, por eso esa era la otra parte de la pregunta. Nuevamente, sabemos, creo que todos hemos visto cómo a partir del resultado de una elección se generó esta situación en el mercado de cambios, en el riesgo país, que se duplicó. El riesgo país, que es algo que parece muy lejano, es algo que claramente impacta en nuestra economía, y eso fue fruto de un resultado que pareciera ser que fuera imprevisto para muchos actores y generó esta situación. Dentro de las herramientas con las que trabajamos, el Banco Central está haciendo un trabajo responsable para tratar de moderar, minimizar este impacto, pero este impacto ha sido, como hemos visto todos, muy violento, y sí, claramente tiene un impacto en los argentinos, tiene un impacto a nivel de precios, un camino que se venía llevando adelante, que era un camino de baja de la inflación, de recuperación de la economía, lamentablemente fue interrumpido a partir del resultado de la elección, y eso es lo que todos los actores tenemos que trabajar para generar confianza en el sistema y que vuelva a tener confianza el mundo en Argentina y cada uno de los actores económicos que impactan estas variables. Buenas tardes. Al ministro Sica, preguntarle por la convocatoria al Consejo del Salario. Primero, la fecha, si está confirmada para el próximo miércoles, y si cuál va a ser el número que va a llevar el gobierno. Se habla de un 30% que va a llevar el gobierno a esa mesa de tripartita, y si el gobierno se va a mostrar receptivo en cuanto a otras propuestas que puede hacer, en este caso, el sindicalismo. Muchas gracias. Sí, el presidente anunció hoy que vamos a convocar al Consejo del Salario. Habíamos hablado en su momento, habíamos tenido unas charlas informales con los dirigentes de la CGT y las cámaras empresariales para hacerlo la semana que viene, el día miércoles, por un tema reglamentario que tenemos que hacerlo con 72 horas de antelación. El lunes es un día feriado, días hábiles. Va a estar convocado, la convocatoria sale mañana a la mañana para el día jueves, y ahí van a participar
las 3 centrales gremiales y un conjunto de cámaras empresariales. Con respecto al número, todavía nosotros estamos mirando o trabajando junto con la gente de Hacienda para ver los impactos, para poder definirlo. No tenemos un número definido todavía y vamos claramente, el Consejo es un consejo de diálogo y por lo tanto vamos a mantener ese diálogo junto con las cámaras empresariales y los sindicatos para poder discutir todas las cuestiones que puedan ser traídas a ese lugar. Claramente, lo que vamos a tratar de lograr es, nosotros reconocemos que hay un atraso en lo que es hoy el salario mínimo vital y móvil y que hay que buscar un camino de corrección de ese valor, un camino de corrección también dentro de lo que son los marcos presupuestarios. Acuérdense que el salario mínimo vital y móvil impacta en temas de jubilaciones, impacta en temas también de programas sociales, así que tenemos que también evaluar ese impacto presupuestario, pero estamos seguros que con el diálogo en conjunto con las cámaras empresariales y los sindicatos vamos a poder llegar a una solución de consenso. Hola, buenas tardes, ministros. Silvina Brandimarte, de Radio La Red. Quería preguntarles hasta qué punto el diálogo que hoy mantuvieron el presidente y Alberto Fernández desalientan las versiones sobre un supuesto adelantamiento de elecciones. Y por otra parte, ¿qué pasa si el dólar, que sigue cerrando en alza, 62, 63 pesos, puede llegar a licuar parte de los anuncios que se hicieron hoy para atemperar justamente los efectos de la devaluación? Muchas gracias. No hay ninguna conversación ni ninguna posibilidad de adelantamiento de elecciones. Hay un cronograma de elecciones. De hecho, la elección propiamente dicha va a suceder el 27 de octubre. Nosotros, a su vez, hay un gobierno que es hasta el 10 de diciembre, que está trabajando todos los días para seguir adelante con cada uno de los proyectos que tenemos por delante y en el cual tenemos 70 días hasta la elección y ahí se va a definir, a comenzar a definir si va a haber una segunda vuelta o no, y en función de eso, quién va a ser el próximo presidente. Con respecto al impacto, estamos en una semana donde de alguna manera estamos viendo esta volatilidad y el tipo de cambio está buscando su nuevo equilibrio, está trabajando el Banco Central junto con el Ministerio de Hacienda y Finanzas, tomando todos los instrumentos. Nosotros confiamos que esta semana podamos encontrar un sendero de mayor estabilización como para poder a partir de ahí evaluar cuál va a ser el impacto que tenga sobre las medidas que hemos tomado. No pensamos que todavía el impacto de este movimiento pueda licuar el efecto de lo que es este paquete de medidas, que claramente es importante desde el punto de vista de llevar alivio a sectores de los trabajadores y de ingresos fijos que ante estos cambios de variables económicas que hemos tenido una semana a otra podrían verse afectados. Buenas tardes. ¿Se tomarán medidas para poner a resguardo a los tomadores de créditos UVA? Y en segunda instancia preguntarles acerca de cuál fue la posición de los dirigentes del radicalismo que participaron de la reunión. ¿Acompañaron en todas las medidas? ¿Hicieron algún planteo? ¿Le pidieron en particular agregar al paquete de medidas alguna más al presidente de la Nación? Con respecto a los créditos UVA, se está trabajando, en este momento está el equipo del Ministerio de Interior junto con el Ministerio de Hacienda trabajando en buscar alguna solución para ese sector. Lo dijo esta mañana el ministro Frigerio también, así que nosotros calculamos que en los próximos días vamos a tener algunas medidas que también puedan llevar alivio a ese sector. Y con respecto al radicalismo, forma parte de la Alianza de Cambiemos y apoya en todo lo que venimos trabajando y lo que han sido el paquete de medidas que hemos sacado. Las medidas estas también con ellos los habíamos conversado, así que están en un todo de apoyo con respecto a lo que estamos haciendo. Buenas tardes. Consultarles, ministros, si estas medidas creen que se han tomado tardíamente, si están directamente relacionadas con el resultado electoral, teniendo en cuenta, por ejemplo, lo que dijo Alberto Fernández, que no son medidas que se hayan tomado por convicción, sino por necesidad electoral. Si ustedes consideran que se podrían haber tomado antes esta serie de medidas. Claramente las condiciones de la economía de esta semana no son las mismas que la semana anterior. Tomamos estas medidas porque lo que estamos buscando es, si querés, adelantarnos a lo que va a ser el impacto del cambio de precios relativos que se ha provocado a partir de la elección del día domingo y del movimiento del tipo de cambio. Por lo tanto, no es para nada unas medidas electorales, lo hacemos porque, primero, nosotros tenemos la responsabilidad de gobernar y de generar la gobernanza hasta el 10 de diciembre, que es, por lo menos en principio, hasta donde llega nuestro mandato, y es nuestra obligación
y nuestra responsabilidad. Segundo, estamos enfrentando una crisis y tenemos que llevar alivio a aquellos sectores más vulnerables o a aquellos sectores que quizás puedan estar más afectados. Por lo tanto, tomamos, te diría, no esta medida tarde, nos estamos adelantando en este paquete de medidas para poder de alguna manera morigerar los efectos que va a tener esta desestabilización que estamos viendo en los mercados ahora. Buenas tardes, ministros. Guido Carelli, del diario Clarín. El presidente en su tuit habló de riesgos de una eventual alternancia en el poder. ¿Está previsto que haya reuniones entre el presidente y Alberto Fernández y de funcionarios de gobierno con los equipos técnicos del candidato del Frente de Todos o con otros? Y a propósito de las declaraciones del presidente de Brasil, principal socio comercial de la Argentina, que definió al Frente de Todos como bandidos de izquierda, ¿el gobierno tiene previsto algún tipo de respuesta? Y de alguna manera, si la idea es justamente, en pos de la responsabilidad, bajar las definiciones de contenido político que comparaban, por ejemplo, el regreso del kirchnerismo como una ida hacia Venezuela. Gracias. Estamos en el medio de un proceso electoral con una elección que va a ser el 27 de octubre y que ahí se va a definir quién es el próximo presidente o se va a ir a una segunda vuelta. Por lo tanto, lo que sí, el presidente Mauricio Macri está constantemente abierto al diálogo y de esa forma lo hizo con no solo Alberto Fernández, sino que ya habló con 3 de los otros candidatos a presidente y sí se quedó en la conversación, tanto con él como nosotros, en que haya toda posibilidad de diálogo que ayude en este proceso electoral que estamos viviendo y en generar y ayudar a que las expectativas económicas sobre la economía sean buenas y tranquilidad a la incertidumbre que existe hoy, y cuanto más cada uno de los actores ayuden a bajar la incertidumbre, esto va a ser positivo para la gente y creo que este es el gran desafío en este momento. Acá. Sí, es las declaraciones del presidente de Brasil. Claramente nosotros no tenemos nada que decir al respecto. Acá, ¿qué tal? Diego de Marco, de Canal 9, al ministro Sica. Retomo un poco la pregunta del colega de Infobae. Más allá, está claro lo que pasó con el dólar en esta semana. La pregunta es si hay medidas concretas, no sé, pedir mayor, no sé, pero hay medidas concretas para detener la suba del dólar. Y por otra parte, esta más política si se quiere, si creen que, bueno, la eliminación del impuesto a la ganancia fue una promesa en campaña presidencial, hoy paga el doble de gente, no se excluyó el aguinaldo que se venía excluyendo en gestiones anteriores. La pregunta es, ¿no creen que el votante, incluso los que los eligieron, puede tomar estas medidas como demagogia y bueno, afectar en ese sentido al espacio? Con respecto a la primera pregunta, que me olvidé cuál era. Del dólar, si hay alguna medida concreta. A ver, el Banco Central está actuando y es el que tiene la responsabilidad sobre el mercado cambiario. Digo, desde el primer momento del día lunes está llevando todas las medidas en términos de lo que es los instrumentos de participación que tiene en el mercado cambiario, en la banda cambiaria, etcétera. Así que digo, ahí confiamos plenamente en el trabajo que está haciendo de manera coordinada con el Ministerio de Hacienda y Finanzas, y me parece que eso es lo fundamental, porque tenemos instituciones creíbles que trabajan con total transparencia y que están de alguna manera llevando adelante. Tenemos miradas muy distintas del país y por lo tanto